Así es que la fe no es alguien como nuestro equiparable en este mundo horizontal en donde nosotros le pedimos algo, pero no sabemos si esa persona quiere o no quiere hacernos el favor. Pero cuando tenemos a alguien que está bajo nuestro señorío, bajo nuestra autoridad y le pedimos algo, pues aquella persona nos lo da porque está bajo nuestra autoridad, como un patrón con sus empleados, o como un dueño de negocio con sus empleados, o como normalmente los padres con los hijos, o como normalmente um, alguien que no está pidiendo que lo favorezcan, sino que está tomando la autoridad que sabe que tiene. Entonces, la fe funciona de la misma manera. A la fe no voy a acercarme para ver si la fe quiere o no quiere. La fe es espiritual. La fe es de Dios. La fe no es humana. Y yo no voy a acercarme con la fe o no voy a utilizar la fe para preguntarle si quiere o no quiere, sino yo voy a usar la fe sabiendo que la fe es como un siervo para mí y voy a apropiarme, como aquella mujer que se apropió. Aquella mujer no vino y preguntó a Jesús si quería o no quería sanarla. Aquella mujer vino y tomó de Jesús la virtud que necesitaba. Así opera la fe. Así opera la palabra del Señor, así opera el Señor. El Señor no quiere que tú vengas a Él para pedirle algo que Él ya te dio. Quiere que tomes eso que ya te dio, pero a veces no entendemos porque como Él ya no lo dio, pero no lo vemos, porque no se trata de verlo con los ojos, sino de verlo con el corazón, porque Dios no lo dio y se encuentra en el ámbito espiritual, en el reino espiritual, y para que se manifieste en el reino natural, en el reino físico, necesitamos la fe, y la fe lo que hace es entendiendo, teniendo la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos con nuestros ojos físicos, manifestarlo a través de tomarlo. ¿Cómo empieza a operar la fe? Cuando declaramos la palabra, cuando caminamos en la palabra. Después usted puede seguir leyendo cómo vinieron cuando este suceso, que aquella mujer fue sanada, cómo vinieron a Jairo a decirle que su hija ya había muerto, y Jesús le dijo a Jairo, Jairo, no temas, solo cree. Y entonces Jesús fue a casa de Jairo y resucitó a su hija. Pero algo muy importante es que tú y yo por la fe necesitamos perseverar en la palabra, necesitamos arrebatar, es decir, no arrebatar en el sentido de que queremos quitar algo que nos fue, o queremos recuperar algo que nos fue quitado, pero más bien tomar algo que ya nos fue concedido en Cristo. Necesitamos aprender a tomar lo que ya nos fue concedido en Cristo. ¿Cómo sabemos qué nos fue concedido en Cristo? Número uno, tenemos el Espíritu de Dios y hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Número dos, necesitamos la palabra. Sin la palabra no podremos saber lo que nos ha sido concedido, porque solo el Espíritu de Dios nos revela lo que nos ha sido concedido por la palabra de Cristo. Entonces necesitamos tomar, responder positivamente a la palabra, caminar, perseverar. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de hacer su palabra, de permanecer en su palabra, es creer su palabra, es aplicar la fe que nos ha sido dada en su palabra y creer que lo que Dios dice así es en nuestras vidas. Si Dios te dice, eres sano, camina como alguien que eres sano. Pero solo a través de la fe puedes manifestar la sanidad que Dios ya te concedió en la cruz del Calvario. Por eso hay mucha distorsión, discrepancias, frustración, porque las personas le piden a Dios que los sane, aunque son creyentes, pero no entienden que Cristo Jesús ya los sanó en la cruz del Calvario, porque llevó todas sus enfermedades y sufrió todos sus dolores. Así es que lo que tienen que hacer es por la fe creerlo y apropiarlo en su cuerpo y caminar. Pero cuando empiezan a pedir que Dios los sane como si fuera Jairo, empiezan a entrar en un ámbito religioso humano y la fe no opera ahí en ese ámbito.
Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo por la petición de Jairo cuando Jairo le rogó. Y aunque Jairo creía, fue la fe de Jesús que sanó a la hija de Jairo, que resucitó a la hija de Jairo. Cuando la mujer se acercó a Jesús y fue sanada, Jesús mismo le dice: mujer, tu fe te ha hecho salva. En otras palabras, tenemos la fe de Jesús, pero ponemos en acción la fe de Jesús en nuestras vidas. No dependemos de que Jesús haga la obra, como muchos creyentes lo piden, lo creen y lo esperan. No, Jesús ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Claro, cuando manifestamos por la fe lo que Dios ya nos concedió por gracia, es el poder de Dios que lo hace. Nosotros no somos nada ni nadie. Por eso la fe y la gracia operan juntos, porque por la fe nos apropiamos de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que necesitamos responder positivamente a lo que la palabra del Señor dice, aplicando la fe de Jesús en la palabra, en nuestras vidas, perseverando en la palabra, adorando, alabando al Señor. ¿Cuáles son principios de la fe o cómo podemos poner en ejercicio la fe? Uno de los principios más fundamentales de la fe es dar. Es dar de nuestros ingresos, es ofrendar, diezmar, dar, invertir en el reino. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y estaba hablando en Lucas 16 acerca de dar y recibir. Alguien que no aprende a dar, alguien que no es generoso para dar, que no invierte en el reino de Dios, no ha avanzado en la fe, porque no está creyendo, no está poniendo en función la fe de Jesús y aplicando la fe de Jesús en ello. Dice: el que es fiel en lo poco, hablando del dar. Jesús está hablando de lo poco. Y después tenemos que seguir caminando, amar, al ser pacientes con las imperfecciones de la gente, no por nuestro carácter, no por nuestra sensibilidad, no por nuestra educación, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Aplicando la fe de Jesús, entendiendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros podemos ser pacientes con los demás. Nosotros podemos, como dice la Escritura, que el amor no busca lo suyo. ¿Cómo podemos ejercitar la fe? Perdonando, como hemos sido perdonados en Cristo. Solo a través de la fe de Jesús podemos entender cuánto hemos sido perdonados, cómo hemos sido perdonados, y que todos nuestros pecados han sido ya saldados, perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos activar la fe o vivir en la ley de la fe, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Sujetándonos al Señor, sometiéndonos al Señor, siendo el Señor de nuestra vida. No como aquellos que dicen un lunes en la mañana: que Dios nos bendiga y esperemos que esta semana sea una semana de bendición para todos y para mí y para ti, y que Dios nos ayude en todo lo que hagamos, y no se acuerdan de Dios y no viven en la palabra del Señor, no tienen la palabra en sus mentes y en sus corazones. Así es que aunque declaran estas cosas, no viven en una relación con Dios, no viven perseverando en la palabra, no viven en la palabra, no viven en la fe. Y la Biblia nos dice que el justo debe vivir por la fe, fue llamado a vivir por la fe. Pero se trata de caminar en la palabra, de creer en la palabra, de perseverar en la palabra, de declarar la palabra. Así es que dice la Escritura: sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Así es que tenemos que aprender que la palabra es viva y eficaz, y que la palabra nos enseña cómo la fe opera. Y nosotros tenemos que declarar la palabra, creer la palabra y hacer como Dios nos dice que hagamos, sabiendo que Él opera a través de nosotros, sabiendo que Él se mueve a través de nosotros. Sabemos que Él ya mora en nosotros y su poder mora en nosotros, y ya nos fue concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, inclusive para participar de la misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice la palabra que hemos sido totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que
Necesitamos creerlo y vivir así, vivir como la palabra del Señor nos dice y no esperar ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha. No esperar que alguien nos diga sí o que alguien nos justifique. La palabra lo dice, la fe te ha justificado en Cristo Jesús. Padre, bendito sea tu nombre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, Señor, te damos en este día, gracias por tu palabra y gracias por la sabiduría que tú nos estás dando para entender tu palabra y para entender y tener la revelación de lo que tú quieres que aprendamos en la fe, en la gracia, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. En el nombre de Jesús. Shalom.